Estamos en nuestro estudio en el libro de Gálatas, capítulo número 5 y versículo número 17. Vamos a comenzar nuestro estudio con oración. Señor, pido tu ayuda. Damos gracias por esta oportunidad de presentar el Evangelio. Señor, sabemos que todo lo que decimos y hacemos es para tu honra y tu gloria. Señor, que gente puede recibir el mensaje de la cruz. Señor, pido que el Espíritu Santo me va a dirigir. Voy a tomar la dirección que Él me da. Señor, doy gracias por la oportunidad y espero que algo que se dice hoy día va a ser una bendición para la gente que está escuchando, la gente que está viendo el programa. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Vamos a comenzar nuestro estudio en Gálatas capítulo número 5 y versículo 17. Porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y estas cosas se oponen una a la otra, para que no hagáis lo que quisierais. La carne se opone al trabajo del Espíritu Santo y la carne va a dirigir el creyente al pecado. Hay conflicto entre el Espíritu Santo y la carne. Hay un conflicto entre el Espíritu Santo y la carne. El conflicto entre los dos va a seguir hasta el arrebatamiento, cuando el Señor venga por su iglesia. El conflicto entre la carne y el Espíritu Santo va a seguir hasta el tiempo, el momento que nuestro Salvador venga por su iglesia. La carne no puede hacer lo bueno y el Espíritu Santo no puede hacer lo mal. La naturaleza pecaminosa está presente en la vida del creyente, pero el creyente debe de seguir la voluntad de Dios y depender en la gracia de Dios para hacer lo justo. Tenemos que entender que en nuestro ser está presente la naturaleza pecaminosa, pero si yo estoy siguiendo la voluntad de Dios y dependo en la gracia de Dios, entonces puedo hacer lo justo, lo recto en mi vida. Y tenemos que entender que hay una guerra entre el Espíritu Santo y la carne, y se van a oponer uno al otro. El creyente no debe de permitir que el viejo hombre sea activo en su vida. El hombre viejo debe de ser inactivo en la vida del creyente. Recuerda que en Romanos habla del hombre viejo. El hombre viejo representa lo que nosotros éramos como creyentes antes de recibir salvación. Por eso estamos diciendo que el hombre viejo debe de ser inactivo en la vida del creyente. El Espíritu Santo va a cambiar nuestros deseos para que nuestros deseos van a reflejar la voluntad de Dios. Fíjese, el Espíritu Santo me puede cambiar mis deseos. Eso es importante para entender
porque la razón que mucha persona no tiene victoria en su vida es que sus deseos representan algo que representa la carne o puede ser algo que representa pecado. Y el Espíritu Santo tiene el poder para darnos ese poder que necesitamos para hacer el cambio. Y de esa manera yo no voy a seguir con los mismos deseos que yo tenía antes que yo era salvo. Y eso es muy importante entenderlo, que el Espíritu Santo me puede cambiar mis deseos, porque lo que yo deseo ahora como creyente es algo totalmente diferente desde el tiempo cuando yo estaba en el mundo. La naturaleza pecaminosa rechaza la presencia del Espíritu Santo y le va a pelear al Espíritu Santo. Tenemos que reconocer eso, que va a haber un conflicto en nuestra ser, y el conflicto va a ser entre la naturaleza pecaminosa que nos estaba dirigiendo antes de ser salvos y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ya que hemos recibido salvación, nos va a dirigir. Y se puede decir, es importante que el creyente reciba el bautismo del Espíritu Santo, porque eso le va a ayudar al creyente y le va a dar el poder en su vida que necesita para no servirle al pecado en su vida. No puedo ganar por mis fuerzas propias. Yo no puedo ganar la victoria sobre el pecado. No lo puedo hacer. Y yo como creyente ya he sido un creyente por muchos años y le puedo testificar. Cuando yo estaba tratando de cambiarme sí mismo, no lo podía hacer. Hacía un esfuerzo para cumplir con la voluntad de Dios, pero me encontraba en pecado. Ahora que he recibido el mensaje de la cruz, puedo decir que entiendo que tengo la ayuda del Espíritu Santo. Tengo la naturaleza divina en mi vida. Yo reconozco que he sido justificado, que eso representa que yo fui declarado inocente. Pero también reconozco mi condición. Y cuando hablo de la condición del creyente, me refiero del proceso de santificación. El Espíritu Santo tiene el trabajo de traer la gracia de Dios a mi vida, según Romanos 8:2, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. La victoria viene por razón de lo que Cristo hizo en el Calvario. Ese es donde nuestra victoria viene. Nuestra victoria sobre el pecado no viene por los esfuerzos que yo estoy haciendo. No viene por las disciplinas cristianas que yo puedo tener en mi vida. No va a venir por esa razón. La victoria sobre el pecado viene solamente por medio de que yo voy a poner mi fe en la obra perfecta que Cristo hizo en el Calvario. Pablo no enseña que el creyente va a llegar a un nivel de perfección, porque la Biblia no enseña eso. Y sabemos, según la Biblia, que la oportunidad de pecar existe durante el tiempo que yo estoy en la carne. Durante el tiempo que yo estoy en la carne,
antes que el Señor venga por su iglesia, y al momento que el Señor venga por su iglesia, yo voy a recibir por fe un cuerpo glorificado. A ese momento ya no voy a tener la naturaleza pecaminosa, pero hasta ese momento, cuando el Señor venga por su iglesia, dentro de mí está la naturaleza pecaminosa que debe de ser inactiva en mi vida. Por razón que el creyente puede pecar después de ser salvo, indica que el creyente va a tener la naturaleza pecaminosa hasta el momento que el Señor venga por su iglesia, como lo he dicho. Por razón que Cristo tuvo que morir. Esto representa la maldad del pecado. Piénselo, nuestro Salvador tuvo que ir a la cruz, tuvo que ir al Calvario, tuvo que morir en la cruz por razón de mi pecado. Eso nos puede enseñar qué grave es el pecado en la vida del creyente, que nuestro Salvador tuvo que entregar su vida en la cruz del Calvario. Sin la ayuda del Espíritu Santo no podemos vivir esta vida cristiana y no tenemos el poder por sí mismo para vencer el pecado en nuestra vida. Yo necesito ser bautizado por el Espíritu Santo. Necesito el poder que voy a recibir ya que soy bautizado con el bautismo del Espíritu Santo. Y lo digo de esa manera porque yo tengo que darle la libertad al Espíritu Santo, que Él me va a ayudar. Y por medio de la divina naturaleza, Él me va a dar el deseo de decirle sí a Cristo y no al pecado. Él me va a poner, como se puede decir, me va a dar un check en mi espíritu, indicando que me va a, por medio de su palabra, por una impresión, el Espíritu Santo me va a dirigir en una manera que yo debo de seguir para cumplir con la voluntad de Dios en mi vida. Estamos listos para ver a Gálatas capítulo 5, versículo 18. Mas si soy guiados del Espíritu, no estéis bajo la ley. Si soy guiados del Espíritu, no estéis bajo la ley. Vamos a mirar cuando se use la frase sois guiados del Espíritu. Esto indica que la persona va a ser dirigida del Espíritu Santo y el Espíritu Santo no nos va a dirigir a la ley, pero a la fe en la cruz. El Espíritu Santo no lo va a dirigir que usted debe de cumplir con la ley, pero solo lo va a dirigir a la cruz del Calvario. Cuando se dice la frase sois guiado, esto se refiere a traerlo, guiarlo, gobernarlo y la dirección que la vida toma. Espíritu, la palabra espíritu. Cristo puede hacer una obra en la vida de la persona por medio del Espíritu Santo que nos va a corregir y nos va a dar paz. Esa es una de las cosas que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente, que lo va a corregir. Y cuando lo digo de esa manera, estoy diciendo, algunas veces nuestros pensamientos no son puros,
Nuestros pensamientos no son de amar nuestro prójimo. Y cuando eso ocurre, el Espíritu Santo nos va a recordar, hay que amar a tu prójimo, hay que tener cuidado cuáles pensamientos permitimos que debemos de pensar, porque no todo pensamiento viene del Señor. Algunos de los pensamientos vienen de ideas del enemigo, de Satanás, y tengo que distinguir por medio de la palabra cuál idea representa el Señor y cuál idea representa lo del el enemigo, Satanás. Debemos de permitir que el Espíritu Santo va a obrar en nuestra vida, darle libertad al Espíritu Santo, estar leyendo la palabra de Dios para saber qué es la voluntad de Dios. Y podemos recibir la gracia de Dios por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo es la persona que me va a traer la gracia a mi vida, la gracia de Dios a mi vida. Y necesito la gracia de Dios porque yo no me puedo cambiar sí mismo. Pero la gracia de Dios me puede cambiar mi modo de pensar, me puede cambiar mis acciones, puede cambiar mis motivos. Un creyente no puede ser dirigido del Espíritu Santo y estar bajo de la ley al mismo tiempo. Cuando ya que he sido bautizado por el bautismo del Espíritu Santo, tengo que reconocer qué es la voluntad de Dios y qué representa la ley. Yo voy a hacer cumplir con los 10 mandamientos, pero la manera que voy a cumplir con los 10 mandamientos es que yo miro, según la palabra de Dios, estoy en Cristo. Cristo mora en mi alma. Y por razón que Cristo cumplió con los 10 mandamientos, yo puedo cumplir con los 10 mandamientos porque Cristo mora en mi alma. Dirigido representa que el creyente está sometido al Espíritu Santo. Tengo que estar sometido al Espíritu Santo porque tengo que reconocer este pensamiento corresponde a la palabra de Dios o es contra la palabra de Dios. Y algunas veces, si no conocemos la palabra de Dios, no vamos a saber qué es la voluntad de Dios. Los Gálatas estaban viviendo vidas de victoria sobre el pecado antes que los judaizantes habían venido a Antioquía. Los judaizantes les presentaban la ley a los Gálatas y después los Gálatas estaban fallando al Señor y el Espíritu Santo no se podía mover en sus vidas. La razón que el Espíritu Santo no se podía mover es los Gálatas estaban dependiendo en ley para cumplir con la voluntad de Dios. Para cumplir con la voluntad de Dios, yo tengo que poner mi fe solamente en la obra perfecta que Cristo hizo en el Calvario. No puedo poner mi fe en guardar una ley. La ley lo va a dirigir al pecado y la ley no puede darle victoria sobre el pecado. La ley, lo que la ley de Dios hace es
dirigir el creyente al pecado y la ley no le puede dar victoria sobre el pecado. No tenemos el poder sí mismo para cumplir con la ley. Muchos creyentes que podían estar bajo la gracia y que reconocer que la gracia cubre todo pecado, pero estos pecados van a destruir al creyente. Déjeme repetirlo. Muchos creen que podían estar bajo la gracia y que la gracia cubre todo pecado. Eso no corresponde a la palabra de Dios, pero estos pecados van a destruir al creyente. Algunos pensaban que la gracia de Dios podía cubrir todo pecado, pero lo que tenemos que entender es, yo no puedo tener pecado en mi vida. El Señor me ha salvado de estar de tener el pecado en mi vida. Y el modo de vivir es que yo tengo que hacer todo lo posible para no pecar. Ahora, como creyente, si me encuentro en pecado, tengo que reconocer que es pecado. Tengo que confesar mi pecado, arrepentirme de mi pecado y recibir perdón de parte del Señor para tener perdón de mis pecados. La ley va a dirigir el creyente al pecado. Ese es parte del propósito de la ley. Y cuando uno está bajo el Espíritu Santo, la ley no va a tener el poder de condenar al creyente. Fíjese, déjeme repetir esa idea. Cuando uno está bajo el Espíritu Santo, la ley no va a tener el poder para condenar al creyente. Vamos a mirar a Gálatas 5:19. Y manifiestadas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Versículo 19. Cuando se habla de obras de la carne, estas obras de la carne son producidas por medio de la naturaleza pecaminosa, que es una naturaleza pecaminosa que es activa, donde la naturaleza pecaminosa está dominando al creyente. Cuando se dice manifestar, manifestar se refiere si el creyente está dependiendo en la ley. El pecado se va a manifestar en la vida del creyente. Cuando estamos dependiendo en ley, el pecado se va a manifestar. Ahora, ¿cuáles son las obras de la carne? En Gálatas 5:19 se habla de las obras de la carne. Número 1, adulterio. Esto se refiere a actividad sexual que es ilícito entre hombre y mujer, sean solteros o casados, pero no casados a sí mismo. Fornicación se refiere a adulterio que se repite entre los casados o los solteros. Fornicación se refiere a adulterio que se repite entre los casados o los solteros. Inmundicia representa
lo que es impuro, lujurioso, vida licencioso, una vida sucia, en otras palabras. Lascivia representa libertinaje, no tener control de su vida. En otras palabras, esta persona no tiene control de su vida, lo que representa pecado sexual. Esto representa pecado sexual. El creyente no debe de tomar parte en placeres mundiales. No debe de tomar parte en placeres mundiales. Ahora, versículo 25, Gálatas capítulo 5 y versículo 20, estos también representan las obras de la carne: idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Cuando se habla de idolatría, esto representa adoración de dioses falsos, adoración de la imagen o Dios que representa el ídolo, adoración de la creación en vez de nuestro Padre el Creador, o mejor dicho, nuestro Salvador el Creador. Hechicerías, esto se refiere del uso de drogas en la adoración de idolatría. Se refiere a la magia y trabajo de brujo, hechicerías. Enemistades, representa tener odio a su prójimo. Grupos sociales se odian uno al otro. Pleitos representa conflictos, luchas, pelea. Celos representa envidia, egoísta, obra de la carne. Iras representa sentir hostilidad, arrebato de emoción, iras. Contiendas representa disputas donde la persona trata de dominar a otros. Disensiones representa divisiones muy grandes entre gente o entre grupos. Herejías representa lo opuesto de la palabra de Dios. Cuando gente trata de cambiar la palabra de Dios, eso puede representar herejía. Vamos a seguir en identificar las obras de la carne. Versículo 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os denunció, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En versículo 21, envidias representa estar en
competencia, rivalidad. Homicidios representa matar una persona en violencia. Borracheras representa que la persona está borracho. Orgías representa fiestas de actividad ilícitos. Los que hacen tales cosas, los que practican estos pecados, no van a entrar al reino de Dios. Y luego, el fruto del Espíritu, Gálatas 5:21. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe. 22. Versículo 22, el fruto del Espíritu, producido por el Espíritu Santo, trabajando en mí. Amor representa el amor de Dios. Es un amor de sacrificio de parte de Cristo que no espera ser recompensado por el amor que Él tiene por cada persona. Gozo representa alegrarse mucho o regocijarse en el Señor. Paz representa reposo en el corazón de la persona que resulta de estar en una relación propia con Dios. Déjeme repetirlo. Reposo en el corazón de la persona que resultaba de estar en una relación propia con Dios. Tolerancia representa paciencia en situación adversa. Benignidad representa ser amable y bondad. Bondad representa que una persona da de sí mismo. La persona da de sí mismo y es favorable con todos. Fe representa nuestra relación con Dios y nuestra relación de ser fiel con otros. 23, capítulo número 5, versículo 23. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Mansedumbre representa ser humilde, tener una relación íntima con el Señor. Templanza representa tener control de sí mismo sobre sus pasiones, deseos humanos. Un creyente es dirigido por el Espíritu Santo. Luego, versículo 24. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con las pasiones y deseos perversos. ¿Cómo tenemos victoria sobre la carne? Por medio de tener nuestra fe en la obra perfecta de Cristo en el Calvario. Recuerda, espiritualmente morimos con Cristo. El creyente es de Cristo por medio de fe y el Espíritu Santo tiene la libertad de quebrar el poder de la naturaleza pecaminosa en la vida del creyente. Déjeme repetirlo. El Espíritu Santo tiene el derecho, tiene la libertad, de quebrar el poder de la naturaleza pecaminosa en la vida de este creyente. El Espíritu Santo nos va
dar la victoria sobre el pecado en nuestra vida. El creyente identifica con la muerte de Cristo y es la cruz de Cristo que destruye el pecado en la carne. Déjame repetir esta idea. El creyente identifica con la muerte de Cristo y es la cruz de Cristo que destruye el pecado en la carne. Romanos 8:3, los que la ley no pudo hacer porque pudo contra la naturaleza pecaminosa, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y causa del pecado condenó al pecado en la carne. Si el creyente no tiene victoria sobre el pecado en su vida, se ha alejado de la cruz y el Espíritu Santo, si el creyente no tiene victoria sobre el pecado en su vida, se ha alejado de la cruz y el Espíritu Santo no puede ayudar al creyente en esta situación. Cuando no tenemos nuestra fe en la obra perfecta que Cristo hizo, el Espíritu Santo está limitado y no nos puede ayudar. Gálatas 5:25. 5:25. Antes de leer 5:25 voy a leer 5:24, que se me olvidó, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con las pasiones y deseos perversos. Y luego 25. Si vivimos en el Espíritu, andamos también en el Espíritu. 25. Si vivimos en el Espíritu, entonces necesitamos andar en el Espíritu. Debemos de tener victoria y vencer la naturaleza pecaminosa cada día. Se refiere de vivir en victoria sobre el pecado. Debemos de tener victoria sobre el pecado en nuestra vida cada día. Para vivir en el Espíritu Santo se refiere que lo que hemos recibido de parte de Dios por medio del Espíritu Santo. Cuando vivimos en el Espíritu Santo, estamos en unión con, y la presencia del Espíritu Santo va a estar viviendo en la alma del creyente. El creyente tiene la responsabilidad de tener el deseo de vivir en una vida siguiendo el ejemplo de Cristo, dependiendo en el Espíritu Santo para recibir el poder, para recibir el poder para vivir esta vida cristiana y por medio de fe en la cruz. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para vivir una vida de victoria sobre el pecado. Necesito el poder que Él me va a dar para poder decirle sí a Cristo y no al pecado. La cruz representa victoria en su vida diaria, victoria sobre el pecado y Satanás. Versículo 26. No seamos codiciosos de vanagloria, irritando los unos a los otros, enviándose los unos a los otros. Solamente la gracia de Dios hace posible tener victoria sobre la naturaleza pecaminosa.
Para andar en el Espíritu, el creyente tiene que ser bautizado con el bautismo del Espíritu Santo. Jesús les ordenó a todo creyente que debe de ser bautizado con el Espíritu Santo. Cuando el creyente es lleno del bautismo del Espíritu Santo, va a hablar en lenguas. Cuando los apóstoles predicaban salvación por fe, entonces los creyentes recibían el bautismo del Espíritu Santo. Hay una diferencia en nacido del Espíritu y bautizado con el Espíritu Santo. Diferencia en nacido del Espíritu y bautizado con el Espíritu Santo. Si el creyente rechaza la luz, entonces va a perder la luz y la luz que ya tiene en su vida. Eso es muy importante. Necesitamos toda la luz que el Señor nos da. Y si la persona rechaza la luz, va a perder la luz y va a perder la luz que ya tiene en su vida. El creyente no tiene razón por no recibir el bautismo del Espíritu Santo. Vanagloria representa que la persona desprecia el deseo de la admiración de parte de otros. Irritando se refiere que los creyentes se miran uno al otro con desdén, causando que se iban a odiar. Un grupo de creyentes estaba irritando a otro grupo de creyentes para que hicieran cosas que representaban lo mal. El creyente no debe de tener envidia de los que tienen más en esta vida. Señor, damos gracias por esta oportunidad de presentar tu palabra. Señor, damos gracias a los pastores Byron que nos han dado esta oportunidad de Crossline Church de presentar este estudio. Te damos la honra y la gloria, Señor, por esta oportunidad. Y espero que algo que se ha dicho va a ser luz en la vida de la persona, va a representar la victoria sobre el pecado que lo necesitamos para vivir esta vida cristiana. Damos gracias por esta oportunidad en el nombre de Cristo. Amén. Amén.